El terrible... El protagonista de hoy ha sido el mando a distancia. A ver. Bien. Buenas noches. Muchas veces cuando leemos o nos exponemos a la comunicación de ciencia, la vemos en televisión, la escuchamos en radio, tenemos ciertas reticencias respecto a su fiabilidad porque sabemos que ha habido problemas. Voy a poner algunos ejemplos. No puse los ejemplos reales porque no quiero que nadie se vaya a sentir ofendido. Pero ya sabemos que se ha descubierto varias veces el arca de Noé, o por lo menos eso dicen algunos diarios. Se ha dicho que se ha encontrado la cesta de Caperucita Roja. Serio. Se ha encontrado la Atlántida como 15 veces, una de ellas en Cádiz. Y una cosa que les gusta mucho, no sé por qué a algunos medios, Einstein se equivocaba. Esto lo leemos a cada rato. Luego resulta que no. Pero siempre, Einstein se equivocaba, o por lo menos le ponen unas interrogaciones a ver si quedan bien. La idea de ser un poco ninja en esto es tratar de infiltrarnos en cómo se hace la comunicación de la ciencia y tratar de derrotar subrepticiamente al adversario, que es al enemigo, que es la mala comprensión de la información que nos llega. La ciencia y el periodismo, de hecho, se parecen mucho. Recordemos, yo quiero recordar que siempre que yo soy periodista, no soy científico, para suerte de la ciencia, pero se parecen mucho porque buscan el conocimiento y buscan transmitirlo. Y utilizan métodos de investigación, y utilizan métodos de recopilación de datos y quieren hechos y pruebas. Los periodistas, por lo menos los periodistas serios, especie a veces que parece en extinción, quieren pruebas y datos y evidencias más allá de opiniones. ¿Quién nos comunica sobre ciencia? Periodistas, científicos, aficionados. Los enemigos de la ciencia nos comunican mucho sobre ciencia. ¿Por qué? ¿Para qué comunica la gente ciencia? Para informarnos, para que entendamos lo que están haciendo los señores científicos que tenemos por aquí, para emocionarnos con la ciencia, y los enemigos de la ciencia para que la detestemos y creamos mejor en las vitaminas que contaban, por ejemplo, Arturo. Pero muchas veces no se sabe ni a quién le estamos comunicando. Quien lo intenta con toda la buena fe no sabe a quién le está comunicando, qué quiere obtener de esa comunicación, qué cambio quiere que se opere en la persona que está expuesta a la comunicación, y mucho menos cómo lograrlo. Voy a usar como ejemplo una historia bien conocida por todos. Por ejemplo, esta es la forma en que un journal científico dedicado a la publicación de artículos científicos trataría la historia de los tres cerditos. Efectos del agua en ebullición sobre las probabilidades de supervivencia de un ejemplar de Canis lupus macho adulto. Básicamente así es como ven los científicos un caso como este. El esquema de las publicaciones en los journals es bastante estricto, está bastante definido, pero el estilo a veces parece que importa menos porque finalmente quien lee el journal lo tiene que leer completo, le guste o no. No se trata de que te diviertas, se trata de que te informes. Son artículos que están dirigidos principalmente a otros científicos y tratan de informarles cómo se realizó un estudio, cómo se llegó a él y cómo podrían replicarlo si quisieran y por qué probablemente las conclusiones tengan razón. Una cosa muy importante, las conclusiones a las que llegan los científicos en los journals aquí, con el pobre Canis lupus, es que suelen ser muy cautos. Cuando uno lee las conclusiones de los papers los datos sugieren que probablemente ocurre tal cosa. ¿Harían falta más estudios? Siempre hacen falta más estudios. En todos los journals que ustedes lean, hacen falta más estudios. Tenemos la idea de creemos que. Nunca son tan contundentes como luego lo vemos en el periódico. El mismo hecho de la historia de los tres cerditos lo contaría así un periodista, una nota informativa. ¿Qué busca? Va dirigido al público en general, no a los científicos. Busca informar del hecho que aconteció y utiliza técnicas que se desarrollaron en los últimos 150 años. Son fundamentalmente técnicas que se desarrollaron en Estados Unidos, que es donde se inventó el periodismo moderno. Nos queda la tranquilidad de que en Roma se inventó el periodismo antiguo, con el acta diurna del César, pero bueno, es otra cosa. Y esas técnicas, lo primero que tienen que determinar es si este hecho es noticia o no es noticia. Y esto es un problema que todos tenemos muchas veces al leer
al enfrentarnos al periodismo en general. Oye, si esto que me parece tan importante, ¿por qué no está saliendo en los periódicos? Y si está saliendo esto que es una chorrada. Bueno, muchas veces es porque se analiza si es noticia o no es noticia. Una noticia tiene, entre otras cosas, estas características. Tiene que tener impacto. Que yo me suba al escenario no significa nada. Si yo me rompo la crisma subiendo, ya tiene impacto. Sí. Tiene que tener inmediatez. Tiene que haber ocurrido ayer. No vale que por eso se dice que no hay nada más viejo que el diario de ayer. No puede haber ocurrido hace 15 días, a menos que lo hayamos descubierto ahora. Si le pasa a una persona prominente, es mucho más importante que si le pasa a cualquier hijo de vecina. Extrañeza. Una noticia, si tiene extrañeza, tiene mucho más valor noticioso. Es el clásico, el perro que muerde al hombre y el hombre que muerde al perro. Conflicto. El conflicto le encanta a los lectores. Y actualidad. Actualidad quiere decir que esté en el interés de la gente, no es lo mismo que inmediatez. Por ejemplo, en Siria hubo guerra 2 años, con 100.000 muertos, y no fue actualidad hasta hace unos meses. Gracias, Obama, por hacer que la gente se diera cuenta que pasaba lo que pasaba en Siria, porque ahora Siria es actualidad, durante 2 años de guerra no lo fue. Bien, aparte de esto, la estructura generalmente que usa el periodismo es esta. Atención, sobre todo a algunos científicos, no a los que están aquí, sino a los que luego puedan ver el streaming. Siempre empezamos con lo más importante, las preguntas básicas, que en inglés se llaman las 6 W. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? ¿Qué pasó? Primer párrafo, toda la historia. Lobo muere hervido, haciendo esto, le pasó esto, a quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Luego en la noticia, en el siguiente párrafo, ya vienen detalles que son menos importantes y luego otros detalles más contextuales, pero menos importantes y así sucesivamente, hasta llegar a lo menos importante. ¿Por qué se hace esto? Bien, porque sabemos que la gente no suele leer los artículos periodísticos completos. Lo que hacemos se llama ojear el periódico, y no ojear con H, sino ojear con O, o sea, echarle el ojo por encima. Y lo que se ha descubierto en periodismo es que lo que debemos tratar es que por lo menos la gente en el primer párrafo se entere de lo que pasó. Y ya luego si quiere leer, qué bueno. Esto es muy distinto de lo que hace un journal científico. Ahora, la misma historia de los 3 cerditos se contaría si en un blog o en un artículo de divulgación. Obviamente, lo que pretende un artículo de divulgación, un reportaje, es ayudar a entender y explicar, hacerla interesante la información, transmitir incluso la pasión y la emoción que siente uno cuando divulga algo que le gusta, que le emociona, que le entusiasma. Mira lo que descubrí, yo ando de chismoso. Miren, quiero que todos vean qué maravilloso es el tema de Saturno. A veces promover el pensamiento racional. Y este es un trabajo que hacen científicos, periodistas, aficionados. Lo hacen menos los enemigos de la ciencia. Pero todos estos cometen errores. Y los lectores también cometen errores. No digo ustedes, por supuesto, sino las personas que luego puedan ver el streaming y que pudieran interesarse. Entonces, empecemos con los periodistas, que no me refiero a ninguno de los periodistas que puede estar aquí. Primer error, no saber de ciencia, y a veces incluso creer que es árida y que es difícil. Si un periodista se acerca de malas a la ciencia, lo que va a transmitir no es precisamente lo que queremos, no ayuda mucho. Olvida que en la ciencia hay opiniones, pero también hay datos. No se puede, y tenemos aquí a un señor que habla de la Tierra plana y otro señor que dice que es un esferoide. Usted decida. No, tío. No. Hay datos, hay hechos reales, como los marcadores del fútbol. Quieren a veces hacer las cosas demasiado emocionantes y eso nos lleva al descubrimiento. Toda la semana se descubre cómo curar el SIDA o el cáncer. Porque cada vez que un científico tiene un pequeño avance en algún área de algún cáncer específico, ya es la curación del cáncer. Se vuelve exagerado, sensacionalista y amarillista, con frecuencia, no siempre. Saca conclusiones injustificadas, producto de su propia ignorancia, y no preguntan lo suficiente. Y no tienen, como en otras cosas, porque sí lo tienen en economía, yo lo sé, expertos a los que les puedan llamar y decirles, oye, mira, es que hay un tío que dice que hace un motor que se mueve para siempre con 4 imanes. ¿Es cierto o no es cierto? No, van y publican ingenuamente y sin preguntar lo suficiente que hay un motor con energía gratuita. Los científicos, no los que están aquí, insisto, y son mayoría, o sea, cuidado, que aquí me la estoy jugando, olvidan que su público no es como ellos. De esto también le pasa a los periodistas, esto nos pasa a todos. Cuando contamos algo que nos interesa, se nos olvida que la gente a la que se la contamos no es como nosotros. No saber periodismo. Todavía acabo de estar en el campus de comunicación científica
y escuché a muchos científicos quejándose de que no les enseñaban a comunicar lo que hacían al público en general. Los grandes comunicadores científicos que ustedes ven aquí son gente que se lo ha currado sola, que han estudiado o han aprendido o se las han arreglado o han metido mucho la pata para poder ser los comunicadores que ustedes han visto en este escenario hoy y los 2 años anteriores y mañana. No lo aprendieron en la universidad. No sabe que a veces al público no le interesa lo que está contando. Y no basta que a él le interese, y no basta que él diga que está apasionado. Tiene que transmitir la pasión. Agustín acaba de transmitir una enorme emoción sobre sus descubrimientos. No necesitamos saber si a él le emociona o no. Es lo que nos ha comunicado a nosotros. Olvidar que el público es ignorante, pero no tonto. Solemos decir que hay que bajar las cosas, no bajar, hay que explicar las cosas a nivel de chofer de camión, acordándose del tamaño que suelen tener las manos de los choferes de camión. O sea, si tratas al público como tonto, te puedes llevar una hostia. Simple. Y finalmente, no implicar al público informándole de qué relación tiene con su cotidianidad aquel descubrimiento que ha hecho. Errores de los lectores, por supuesto, ninguno de los de aquí presentes. Queremos resultados emocionantes y los queremos ya. Estamos acostumbrados a una comunicación rápida, Twitter 140 caracteres. No somos cautelosos, no exigimos fuentes fiables y sobre todo, no responsabilizamos a los medios de comunicación cuando comunican la ciencia. Si hoy publican mal el resultado del partido de ayer, tenemos una manifestación frente al periódico. Pero si encontraron la Atlántida en Cádiz y resultó que no era cierto, no reaccionamos como lectores y esa es nuestra culpa. Por eso, informar mal de ciencia no es trivial y quizás vale ser un poco ninjas todos a la hora de leer y a la hora de acercarnos a la comunicación científica para que no ocurra lo que suele ocurrir con la comunicación, que es la mala comprensión. Muchas gracias.